Hola, muy buenas a todos. Bueno, por aquí vamos a empezar al directo de los biorritmos. Voy a invitar a Claudia, vamos a hablaros sobre los biorritmos y vamos a ver que Claudia se conecte. Vale, ya, ya le envié la invitación. Y nada, vamos a hablar hoy eso, de los biorritmos, de cómo influyen en nuestra salud, de lo importante que es eh, que todos los procesos se den a su debido tiempo, pero también eso, de forma correcta, pero a su debido tiempo. Claudia, a ver, por aquí andamos. Parece que está dando un poco de problemas hoy, que Claudia se una. A ver si esto reacciona porque parece que va un poco mal. Hola, Ahora, Claudia. que no me dejaba entrar. Ya, yo enviaba, tú también y nada. Bueno, ¿qué tal, Marga? Bien, aquí estamos. Otro directo más, ¿eh? Hacía algunos días que no nos conectábamos, ¿eh? Vaya, Sí. Pues hablar de los biorritmos nos toca hoy, que es un tema relacionado con el podcast del episodio número 6 de Ancestral Podcast. Y bueno, vamos aquí a solucionar cosillas y temas que pudieron haber quedado en el tintero. Y bueno, y a repetir otros, ¿no? Para que también vaya quedando claro todo. relacionar otros temas también con los biorritmos, ¿no? Sí, Que, otros temas interesantes, que al como el final los trabajo duro, biorritmos, lo de comer, exacto, todo eso, ¿no? están relacionados con todo al final. Bueno, pues si le das tú, Claudia, empezamos un poco con la introducción. Venga, bueno, a mí me gusta empezar siempre explicando porque yo creo que utilizamos un poco como a la vez biorritmos, ritmos circadianos, cronobiología, ¿no? Todos estos conceptos y al final hay veces que no sabemos muy bien qué es cada cosa, pero bueno, simplemente decir que la cronobiología al final es la ciencia, no podríamos decir que estudia estos ritmos, ¿no? biológicos, que al final este reloj, estos ritmos que hablamos todo el rato no dejan de ser acontecimientos biológicos que se dan cada cierto tiempo, ¿no? Cada cierto periodo de tiempo. Entonces, de los más conocidos, yo creo, los más habituales son los ritmos circadianos, ¿no? Que es sobre todo de lo que hablamos, que sobre todo ya hablaremos mejor, pero quien lo regula es la luz-oscuridad, ¿no? El sueño, la vigilia, que esto se da pues cada 20, 28 horas. Pero también hay otros ritmos, miro el nombre porque siempre la lío, que duran menos de 24 horas, como por ejemplo los ultradianos, ¿no? Que por ejemplo podría ser pues el hambre, ¿no? Nosotros al día pues podemos tener hambre más de una vez o comer más de una vez. Y los infradianos, que es que son de más de 24 horas, como por ejemplo en el caso de las mujeres, pues el ciclo menstrual, ¿no? Al final son esos, son acontecimientos biológicos que se van repitiendo en el tiempo con cierta, pues, Regularidad, a exacto, intervalos X de tiempo, ¿no? Y exacto. los más conocidos son los circadianos, que se repiten lo que tú dices en ciclos de 20, 28 horas, ¿no? Más o menos a lo largo de un día. O sea, cada Exacto. día se repiten. Y Ent- a mí me gustaría también, Claudia, decir que cronobiología es una palabra que viene del griego y que quiere decir cronos, tiempo, bios, vida, logos, ciencia. ¿Eh? Que está muy bien hecha esta palabra, ¿no? mm, Es el conocimiento del tiempo y la vida, de cómo se combinan. exacto.
Entonces, bueno, básicamente lo que siempre venimos diciendo es que, porque hay veces que la gente no acaba de entender muy bien, ¿no? Que cómo se dan estas funciones. Lo que tratamos de explicar es que en verdad nuestro cuerpo tiene funciones determinadas para ciertas horas, ¿no? O sea, lo que hablábamos, ¿no? Estos acontecimientos que van pasando. Entonces, Ujú, al final, si nos vamos a nivel de genes, ¿no? Lo que está pasando es que en cierto tiempo, en ciertas horas, se abren unos genes y se hacen ciertas funciones, ¿no? Llega ujú. cierta hora que ciertos genes se silencian y se abren otros y se producen otras funciones, ¿no? Entonces, yo creo que quizás para darle un poco de forma, tú que explicas también el tema de, por ejemplo, del descanso, ¿no? De la melatonina y todo esto, pues Sí. podrías explicarlo. Vale, sí, voy a explicarlo un poco por aquí, porque, a ver, en realidad, eso, en nuestros ritmos circadianos se basan en lo que va sucediendo a lo largo de un día. Y lo que sucede a lo largo de un día principalmente es que pasamos por una fase de luz y por otra fase de oscuridad. Y como ser humano, habitante de este planeta, y que hemos evolucionado aquí durante muchos años, pues nos hemos adaptado a vivir en estos ciclos de luz y oscuridad. Claro, como antes no teníamos los avances que tenemos hoy en día, pues hacíamos la mayor parte de vida durante esa fase de luz, o sea, de vida de estar despiertos en vigilia durante esa fase de luz y durante las horas nocturnas que no teníamos la luz que tenemos ahora, pues lo que hacíamos era pues el descanso y el sueño. Y entonces estos ciclos se regulan en base a que estemos expuestos a la luz o expuestos a la oscuridad. Entonces, cuando nos exponemos a la luz, digamos que esta intensidad de luz la reciben nuestros ojos a través de nuestra retina y se conecta, esa señal la recibe nuestro cerebro. Y entonces ahí es cuando se compone pues la señal para indicar que tenemos que estar despiertos, ¿no? Y sobre todo se segrega, el cerebro manda información para que se segregue a nivel de las glándulas suprarrenales, una hormona muy importante que nos mantiene durante el día despiertos y que tiene, es muy necesaria porque nos genera la chispa esta que tenemos durante el día y la chispa también matutina para levantarnos por la mañana, que es el cortisol, que la verdad que lo tenemos como muy, le hacemos un poco Mm, la cruz al el cortisol, que malvado. creemos que es malísimo, pero claro, tenemos que segregar cortisol, porque sin cortisol vamos fundidos durante el día, que es lo que O llamamos sea, pues estrés sin adrenal. cortisol, realmente lo que pasa es esto, ¿no? Cuando te levantas y estás ahí en plan que te cuesta arrancar, ¿no? Entonces, al final, todo siempre en su justa medida no es necesario. Sí, y es muy importante segregar que este cortisol se segregue sobre todo en las primeras horas del día y sobre todo en los primeros 45 minutos del día. Y esto se va a segregar de forma adecuada cuando cuando nos exponemos también a una intensidad suficiente de luz por la mañana, que a veces esto no pasa, como Mm. comentaremos muchas veces, como que no pasa muchas veces. Y, y cómo luego, bueno, y se van haciendo diferentes acontecimientos, ¿no? Según la hora del día, ya se pone en marcha como todos nuestros relojes. Este reloj central ya se entera que es de día, que ya empieza el día y, bueno, pone en marcha la maquinaria, ¿no? Para que se vayan haciendo los procesos. Y luego ya cuando cae la noche, que ya no recibimos esa intensidad de luz a través de la retina, pues entonces lo que pasa es que eso se recibe también en nuestro cerebro, bueno, concretamente en la glándula pineal, y cuando no hay esa intensidad de luz, pues empezamos a segregar la melatonina, que es una hormona muy importante en nuestro organismo, que nos induce al sueño, pero también tiene un montón de funciones muy importantes. Pero esto pasa cuando estamos en oscuridad. ¿Qué pasa hoy en día? Que esto tampoco se sucede, que estemos en oscuridad en las horas nocturnas, sino que alargamos el día hasta horas intempestivas, que a lo mejor son las 12 de la noche, que hoy en día no se considera una hora intempestiva, Tempestiva. eso, pero para el ser humano, sí, o sea, para el ser humano, su fisiología, su biología
es ir como muy en contra de lo que tendría que ser, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí va un poco el tema de este ciclo de, circadiano, ¿no? Que es sueño-vigilia, luz-oscuridad, que está muy relacionado, o al revés, oscuridad, luz. Ay, que estoy muy tonta hablando. Esto al final es un poco llevándolo, ¿no? A la evolución. Realmente en la evolución hace 2 días que tenemos luz artificial, ¿no? Por lo tanto, como bien explicabas, la mayoría del tiempo, ¿no? El ser humano se ha tenido que adaptar, ¿no? A estos ciclos de luz que te proporciona la naturaleza de forma natural. Obviamente teníamos el fuego, que por eso hoy en día se está investigando de forma más específica, ¿no? Que espectros de luz nos despiertan más o nos despiertan menos, porque realmente bueno, muchas veces lo hablamos, ¿no? Que cuando uno se pone a mirar el fuego es como hipnótico, al final te entra como sueño, ¿no? Este espectro de luz no es tan excitante como, por ejemplo, pues el que nos proporcionan las tablets, los móviles, las televisiones, ¿no? Los ordenadores, que es a lo que estamos expuestos, que se parecería un poco más al espectro de luz que nos debería de dar el sol, pero como bien decías, mucha gente, ¿no? Que esto lo comentábamos en el podcast, se despierta a las 7, que quizás todavía no es de día, coges el coche en el parking, te vas a la oficina, quizás no hay mucha luz, ¿no? Y ahora, Ujú, sobre todo en invierno, que a las 6 y algo ya es de noche, entonces durante el día estás súper poco expuesto a la luz del sol, y ujú. luego Sí, la luz de la oficina es como muy, ¿no? Muy tenue, y después por la noche sigues expuesto. Entonces, bien, el cuerpo al final lo que necesita realmente son como esos picos, ¿no? De sí. por la mañana me despierto, veo esa luz, pum, tengo ese chute de cortisol, me vengo arriba, ¿no? Que por eso mucha gente, que ya suelto este tip, si hay personas que les cuesta mucho levantarse por la mañana, una muy buena idea es, sobre todo, exponerse a la luz todo lo que puedan, ¿no? Entonces, Ujú, eso sí, me pega ese chute, a lo largo del día va a ir bajando, ¿no? Y luego por la ujú. noche entrar en el relax, ¿no? Que en verdad yo creo que lo que está pasando hoy en día, que esto también lo hablábamos en el podcast, es que estamos rectos, no hay ni Estamos mucho. muy claros. Sí. Exacto. Lo que necesitamos para activar el pico de cortisol por la mañana es suficiente intensidad y de un espectro de luz en concreto. Y normalmente esa suficiente intensidad no la tenemos. Y luego que por lo menos pasen 10-15 minutos en esa intensidad para que nuestro cuerpo ya realmente se dé cuenta, ¿no? Y eso no pasa. Y lo mismo, el quitar intensidad por la noche, Exacto. que eso tampoco pasa, porque lo que reciben nuestra retina, digamos, es sobre todo la luz azul del sol, y también lo recibimos a través de los dispositivos electrónicos en la noche. Y Ujú. nuestro cerebro sigue pensando que es de día y no orquesta toda la respuesta hormonal necesaria para que ir acorde con estos ritmos y que con todos los procesos biológicos se sucedan de forma adecuada. Como Vamos toca. en precario todo el día. Es que yo, bueno, y esto lo digo muchas veces, no sé si ya lo sabrán, pero muchas veces me viene gente tomando suplementaciones, que me tomo melatoninas, que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, es que si te estás tomando melatonina y estás así con el móvil o con el ordenador o con la tele, no te está sirviendo de absolutamente nada. Entonces, a veces más vale no gastarse dinero, ¿no? En suplementación, y realmente hacer las cosas como toca, ¿no? De no te expongas, porque realmente, o sea, mm, hay muchas veces que las personas se creen que no saben hasta qué punto, ¿no? Esto es verdad, y realmente distorsionan mucho nuestros ritmos, ¿no? Y ahora se me ha venido a la cabeza también que otra forma por la mañana de que nos dé ese chute sería haciendo ejercicio, que por ejemplo también lo hemos hablado a veces, ¿no? Que Sí. nosotras, bueno, ahora ya últimamente yo no puedo, pero tú, por ejemplo, que entrenas por las mañanas, ¿no? Que eso también es una buena forma de generar ese chute. Que también Sí. puede pasar, que a mí me ha pasado con algún paciente, que solo pueden ir a entrenar pues a las 8 de la noche, ¿no? Y que digan, Ujú. jolín, llego a casa súper, súper, súper
como muy enérgico, ¿no? Sí, Y me cuesta coger el sueño, te ¿no? cuesta Entonces, coger el sueño. Porque haces el pico de cortisol a las horas, eso, tarde-noche, y hay gente que hacer ejercicio, aunque no sea de mucha intensidad, pero sobre todo si es de intensidad, que le cuesta dormir por la noche. Bueno, mismamente a mí esta noche me pasó. Esta sí, noche me pasó. Sí, sí, porque ayer, bueno, hubo un entrenamiento, fui por la tarde, bueno, por la tarde-noche y a veces me pasa, luego engancho con la mañana con el entrenar y a veces voy un poco como, "Ush". Eh, Bueno, esto al final lo que, o sea, simplemente es para que la gente, esto no quiere decir que no se tenga que ir a entrenar a las 9 de la noche, ni muchísimo menos, obviamente es mucho mejor entrenar que no entrenar, pero simplemente para que veamos la importancia de estos ritmos, ¿no? Y de que nuestro cuerpo realmente está preparado para hacer X funciones en X momentos del día, ¿no? Y como bien decías, tenemos, o sea, él solo ya se regula, pero como lo que termina de regular todo esto son estos sincronizadores, ¿no? Como comentábamos, la luz, la oscuridad, el hacer ejercicio, el comer, ¿no? Todo este tipo de estímulos, la temperatura, ¿no? Sí, porque tenemos este sincronizador principal, el Sideberg, que se llama, que es la luz, que es el que pone en hora nuestro reloj central, que es el que está en el cerebro, que es este que estamos comentando, que sobre todo lo regula el ciclo de luz-oscuridad. Pero luego esto se comunica mediante otros estímulos, como tú bien dices, la actividad física, la temperatura que notamos, ¿no? Y la alimentación. Y lo que hace es comunicarse con los otros relojes periféricos a nivel de órganos, músculo, corazón, hígado, riñón, incluso células inmunitarias, y entonces eh, sigue tocando la orquesta todo como debe. Pero es cuando todo se realiza a su debido tiempo. Si quieres, Claudia, comentamos un poco detalles sobre la alimentación, o sea, comer a horas que no son a las horas de luz, ¿qué puede pasar? Sí, bueno, de esto ya también hablamos bastante, ¿no? Que es súper interesante y cada vez hay más estudios, ¿no? Que sobre todo hace unos años solo teníamos en ratones, que como ya sabemos, los ratones son animales que, aunque son como los humanos que son omnívoros, son al revés, ¿no? Ellos son nocturnos y durante el día duermen, ¿no? Pero bueno, ya se ha visto, por ejemplo, en ratones, ¿no? Que el hecho de que hagan su actividad normal de noche pero cuando comen de día, ¿no? Que sería como al revés, ¿no? Como si los humanos hiciéramos nuestras actividades normales de día, pero comiéramos por la noche, a nivel metabólico se Ujú. destrozan, ¿no? La gestión de la glucosa es mucho peor, también la gestión de, No. obviamente, de reserva se hace más, se acumula más grasa, ¿no? Y a nivel metabólico, también a nivel cardiovascular, o sea, me refiero, para Diabetes, que obesidad, todos estos problemas. Mm. exacto. Entonces, esto se extrapola, ¿no? A los humanos y ya se empiezan a hacer estudios en personas, por ejemplo, que van a turnos o incluso ya hay estudios que yo también he flipado un poco, ¿no? Porque a veces, bueno, hasta donde es ético, ¿no? Pero bueno, ya empiezan a haber estudios en humanos, ¿no? De poco tiempo que se les da una cierta alimentación o se hace ver, ¿no? Como si trabajaran de noche y se les da ciertos alimentos con ciertas ventanas, ¿no? Que también hablaremos del tema de las ventanas de alimentación. Entonces, todo esto nos da a entender que realmente nuestro cuerpo, en el momento en el que está preparado para hacer digestiones y para alimentarse, es durante el día, ¿no? Durante las horas de sol. Por eso siempre hablamos de que es Sí. súper importante el Mm. respetar las horas de luz para comer. Sí, es curioso el estudio este de los ratones que le daban una dieta de cafetería Sí, y digamos que los dividían en dos grupos y a un grupo le daban de comer durante todo el día lo mismo, ¿no? Pero les dejaban que comiesen durante todo el día, lo que, digamos, la misma cantidad de alimentos, ¿eh? Pero unos comían pues a la hora que les parecía y los otros les restringían y comían a las horas que les tocaba por su especie, que eran en las horas nocturnas, ¿no? Y se veía que con la misma dieta, misma cantidad de alimentos y todo, los que al final acababan desarrollando este tipo de patología, diabetes, obesidad, eran los que comían a deshora.
Y esto es como, Sí, guau, cuando, ¿eh? porque al final piensas una dieta de cafetería, que al final es una guarrería de dieta, ¿no? Una dieta fatal. Piensas con las mismas calorías, haciendo exactamente lo mismo, lo único que cambia es que o comes de noche o comes de día a nivel de eso, ¿no? De generar, de destrozar el metabolismo, eh, es que es flipante, ¿no? Entonces piensas, jolín, pues realmente es súper importante el respetar el comer durante el día, ¿no? Que esto yo creo que ya cada vez ya hay más evidencia y yo creo que cada vez se pone menos en duda, ¿no? Que luego, si quieres, pues hablamos un poco de los turnos también, que es muy interesante. Sí, bueno, con respecto a lo de comer durante el día, si quieres por ir zanjando cosillas, pues podríamos comentar que eso, que lo ideal es comer en las horas de luz. Ahora en invierno, por ejemplo, la última ingesta se podría hacer a las 7 de la tarde, 6, 7 de la Mm, tarde. Claro, esto es en plan echarse las manos a la cabeza y decir, pero bueno, no somos aquí, yo qué sé, los típicos europeos, ¿no? Pero sería lo ideal. Luego, claro, lo ideal sería eso y luego pasar todo el ayuno nocturno, pues a lo mejor hasta en la mañana el desayuno. Sí ujú. que es verdad que aquí pues podríamos el ayuno intermitente, ¿no? Ponerlo un poco en entredicho en el sentido de que hay mucha gente que le viene muy bien hacer ayuno intermitente y quitarse el desayuno y luego hacer la comida y la cena y a lo mejor hacer una cena a las 9 10 de la noche, pero bueno, aunque la ventana de alimentación sea más restringida, yo que sé, comes a las 2 y luego cenas a las 9 las 10 y haces ayuno intermitente hasta el día siguiente a las 2, pues oye, está bien porque estás haciendo ayuno intermitente, pero en realidad a nivel de biorritmos, Claudia, ¿no crees que no sería lo ideal esas horas de escoger hacer ayuno intermitente? O sea, yo ahora cada vez veo más, porque yo también soy de las típicas que me cuesta menos saltarme el desayuno que saltarme la cena. Pero yo también empiezo a pensar, porque empiezo a ver compañeros, ¿no?, que publican sobre esto, empiezo a pensar que esto también tiene que ver seguramente con los ritmos de vida que llevamos, ¿no? Seguramente si no tuviéramos luz artificial o no tuviéramos los ritmazos de vida que llevamos actualmente, seguramente lo que dices tú, la última ingesta la harías a las 7, entonces obviamente a las 8 9 de la mañana, 10 Ya, tienes hambre, ¿no? Que a mí ahora pues muchas veces me pasa que hasta sí, las 12 una, pues tiras, ¿no? Entonces, no sé qué quieres tú. Yo voy haciendo esa reflexión. Digo, yo creo que, claro, claro. Yo creo que normalmente eso, cuando nos levantamos por la mañana, si realmente hicimos una cena temprana cuando toca, a lo mejor no en el mismo momento de levantarte, te levantas con hambre porque todavía hay esas 2 horas, ¿no? Hasta que ujú, se abre el apetito, esas 2 horas de rigor, pero quizá yo qué sé, sobre lo típico, si te mueves y luego... Yo creo que el hambre entra como a las 10 las... Ay, que se me fue. no sé si es tu wifi o el mío. Yo por si acaso estoy con Bueno, motos ya. sí, ya está. Que no sé si, bueno, que estaba hablando de que quizá el hambre así más real entraría a las 10 las 11 de la mañana, que sería una buena hora para comer en condiciones. Bueno, depende de qué cronotipo seas, porque claro, yo te decía Claro, 8 o 9 contando que yo me levanto a las 6. Entonces, claro, que si claro, uno se claro, levanta a claro, las 6 6 y algo, a las 8 9 10 ya claro. uno tiene hambre. Sí. Luego hablamos de los cronotipos, luego hablamos, Vale. porque lo de la alimentación hay otro detalle que a veces, en cuanto a cronobiología, biorritmos, ¿no os pasa a veces que os da un pico de ganas de comer algo dulce por la tarde? Sí. ¿No? A veces pasa, ¿no? Eso es porque ahí o sea, la insulina sube y digamos que generamos ahí como ganas por comer, nos da un poco de bajón de azúcar, por así decirlo, ¿no? Mm. Y eso es curioso, ¿eh? No, no me pasa todos los días, ¿eh? Pero hay algún día que viene por ahí como, ostras. Sí. Pero bueno, si lo dejas pasar, enseguida pasa. No, no hay problema con eso. Pues el tema de la alimentación yo creo que bastante cerrado, ¿no? Bueno, el tema Bueno, de las ventanas de solo alimentación, un detalle, eso sí que nos que preguntaban. vale, las ventanas. Bueno, solo un detalle de la alimentación, que por ejemplo también tenemos peor tolerancia a la glucosa en la tarde-noche.
o sea, a medida, y por la noche, que por eso hay tantos problemas, ¿no? Para gestionar también los carbohidratos en la noche y sobre todo cuando tenemos el trabajo a turnos y lo estamos comiendo a una hora súper a deshora. Pero a lo que me refiero ahora es, por ejemplo, una cena a las 9 a las 10 de la noche, rica en carbohidratos, pues no sería lo ideal porque esos carbohidratos los vamos a gestionar mucho peor que durante el día. Durante el día somos más sensibles a la insulina, por lo tanto gestionamos mejor la glucosa que por la noche. Entonces, bueno, si la cena es temprana nos podríamos permitir introducir más cantidad de carbohidrato porque no habría problema, pero si la cena es tardía no tenemos tanto margen en ese sentido porque no lo vamos a gestionar bien y eso da problemas. Que esto es interesante porque es que para que veamos que cada persona es un mundo, ¿eh? Yo tengo personas que si no cenan algo de carbohidrato les cuesta mogollón dormir, gente que el hecho de comer carbohidratos les excita. Claro, depende de cómo estén las digestiones por la noche, según qué proteína o según qué grasa, cuidado. Entonces, claro, ahora estamos hablando de lo que sería lo ideal a nivel de biología, ¿no? Pero claro, luego cada persona se puede encontrar en diferentes situaciones que esto lo puedan como comprometer un poco. Pero bueno, sí, lo ideal es eso, porque como comentabas tú, ¿no? Contra más tarde, en peor gestión, ¿no? De la glucosa. Uh-huh, uh-huh. Y luego eso que nos vamos con la digestión a dormir y también impedimos los procesos que a esa hora se tienen que dar, que son Exacto. diferentes. Vale, ¿y por dónde querías seguir tú? ¿Por las ventanas? No, simplemente hacer el comentario de que muchas veces la gente, que tú ya lo has comentado, el tema del ayuno, ¿eh? Pero todo esto que se hablan de las ventanas de alimentación, ¿no? Que yo creo que hubo una época que como que se hablaba mucho y sobre todo a nivel de rendimiento deportivo. Simplemente al final es esto, las ventanas de alimentación es como los ayunos, ¿no? Es comer durante 8 horas y 16 ayunas, o comer durante 12 horas, ¿no? Pero sobre todo lo ideal siempre sería respetando las horas de luz, ¿no? Quizás en verano podemos permitirnos una ventana de alimentación más larga, ¿no? Porque hay más horas de luz, y ahora en invierno pues sería más interesante una ventana de alimentación más corta. Porque esto también, al final, si te parece, ya lo enlazamos con el tema, por ejemplo, de obesidad, ¿no? Y de pérdida de peso, que muchas veces hablábamos de las dietas hipocalóricas, ¿no? Las dietas hipocalóricas, como nos las enseñaron, no sé, a ti en el ciclo, supongo, y a mí en la carrera, es comer 5 veces al día, súper pocas José. calorías, y eso es una tortura. Una tortura. Porque claro, no, Sí, no sacias, en realidad a tu cerebro nunca le das la sensación, o sea, sí, la señal de saciedad, ¿no? Es como vas comiendo poco, poco, poco y al final es en plan, joder, qué sufrimiento, estoy contando las horas a ver cuándo viene la siguiente ingesta, luego encima no, no te sacias y vas así todo el día como alma en pena. sí, Es mejor hacer un par de comidas exacto. concentradas, no más consistentes, para darle a tu cerebro una sensación más en condiciones de saciedad y poder aguantar mejor y no estar todo el día en bucle pensando en comer, ¿no? Es que al final es eso, ¿no? O sea, para perder peso, obviamente, tiene que haber una restricción calórica. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que meter menos energía, ¿no? Para que mi cuerpo gaste de la que tiene acumulada, ¿no? De la energía que tiene acumulada. Pero claro, no es lo mismo repartir 1.200 calorías, por decir un número, en 5 o 6 comidas que repartirlas en 2 o en 3, ¿no? Entonces, como bien Ya, decías, si puedo hacer un buen desayuno con un par de huevos, con fruta, con alguna, yo qué sé, lo que sea, algo que me llene y que me deje bien para ir a la comida, y quizás eso, haces 2 comidas al día, ¿no? Que ya hay muchos estudios que, ¿no? que bueno, mezclaban un poco, que al final todo habla de lo mismo, ¿no? El tema del ayuno, de las ventanas de alimentación, y el tema este, simplemente reduciendo las horas de ingesta, ¿no? Por ejemplo, que dijéramos, solo comemos en las horas de luz, y haciendo ingestas en plan de saciedad con alimentos, reducían en la ingesta calórica. Había personas que incluso 300, 200 calorías al día, por lo tanto, me parece que en pocas semanas había pérdidas de peso interesantes, ¿no? Frente a aquellas que
sí que comían durante las mismas calorías a lo largo del día, ¿no? Entonces, esto yo creo que es una estrategia muy interesante, sobre todo porque yo creo que la gente que quiere perder peso muchas veces es que es una tortura Ya. según qué Y genera más enfoques. adherencia también, ¿no? Porque, claro, a largo plazo pues lo puedes sostener mucho mejor. Claro. Sí, sí, sí. Vale. El tema, bueno, a mí el tema de los turnos me parece muy interesante, pero no sé si Bueno, querías comentar algo antes. no, porque estaba pensando ahora por qué tema tirar, pues vamos a los turnos. O sea, al final esto también nos han preguntado y yo en mi alrededor, la verdad que tengo bastantes personas que trabajan a turnos, ¿no? Entonces, al final trabajar a turnos, quieras o no, es un insulto, ¿no? Que se dice, ¿no? Es como al final estás alterando algo que no debería de suceder. Entonces, yo creo que luego lo podríamos enlazar con los cronotipos, ¿no? Yo conozco personas que los llevan bastante mejor que otras, seguramente todo el mundo conocemos, ¿no? Personas que, yo, por ejemplo, mi pareja los lleva así asá, pero porque es una persona que es súper alondra y claro, cuando no lo dejas dormir de noche, durante el día va fatal. Y hay personas que a lo mejor pues son más nocturnas o pueden dormir, tampoco les cuesta mucho dormir durante, si no es de noche, ¿no? Que quizás los llevan mejor, ¿no? Pero al final, sobre todo lo que se veía es que hay muchas veces que nos lo preguntan, ¿no? Cuando voy a turno de noche tengo que comer o hago lo mismo, ¿no? Porque yo he dicho esta frase, ¿no? De que se debería de adaptar la dieta cuando va a turnos, pero me refiero, yo he dado a pacientes, ¿no? Comidas de noche. Entonces, al final ya se ha visto en estudios que si uno, además de ir a turnos, encima come de noche, a nivel metabólico es un desastre, ¿no? Claro, porque podríamos pensar que dices, bueno, como hace vida de noche, pues que la Sí. haga, o sea, lo correspondiente de noche, ¿no? Que haga su comida, su... Pero se ve que no es lo mejor, ¿no, Claudia? No, no, o sea, se ha visto esto. Claro, yo qué sé, yo, personas pues que tomaban café, ¿no? O tés, cualquier estimulante, comes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Iván, que ya te digo que él es una persona que es súper, que de noche necesita dormir. Claro, cuando él comía, por ejemplo, a las 2 3 de la mañana, me comentaba, decía, es que no puedo, o sea, me dan unos bajones, claro. Entonces, el hecho, por ejemplo, de no comer, aunque Mm, parezca raro, ¿no? Al principio, lo ha hecho llevar mucho mejor los turnos, ¿no? El hecho de no tomar café le ha ayudado mucho, o de reducirlo, le ha ayudado mucho a que cuando llega, ¿no? Pues puede dormir. Entonces, al final, ya que estamos faltando o alterando un ritmo, ¿no? Que sería el de descanso por la noche, pues intentar alterar los mínimos posibles. Si puede ser y estás en un lugar de trabajo, pues que quizás que no haya una iluminación súper, súper, súper potente, o incluso eso, no tomar estimulantes, ¿no? Para no producir ese, o sea, al final también, que esto nos lo hablaba nuestro profesor Pau, ¿no? Que cuidado con la gente que se mete chutes de melatonina a las 6 7 de la mañana, porque al final estás como descontrolando otra vez esas hormonas, ¿no? Si por la noche estoy tomando estimulantes, a lo mejor pego un chute de cortisol que luego cuando llego, y si como que al final estamos liándola más cada vez, ¿no? ya. Sí, o sea que lo ideal sería mantener ese turno de noche, pero sin hacer las comidas, e intentando pues ir un poco de puntillas por ahí para luego por el día ceñirte a comer cuando tocaría, ¿no? Porque digamos Exacto. que tu organismo te lo agradece más. Exacto, o sea, a nivel, lo que se veía en los estudios es que las personas que, aunque fueran de noche, no generaban muchos más ¿cómo se Enfermedades dice? Sí, o sea, metabólicas de estas relacionadas con los turnos de noche, ¿no? exacto, tenían menos probabilidades de generar esos problemas metabólicos, ¿no? Entonces, sería interesante cuando uno va a turnos y sobre todo estos turnos que, bueno, al final sí, que eso cambian mucho, ¿no? Que vas de una semana, de todo, que Ujú. se tuvieran en cuenta todas estas cosas porque al final son cosas que se hacen durante muchos años, ¿no? Sí, creo que hablaban que, es que lo tengo aquí delante, que la alimentación nocturna disminuía la función de las células beta pancreáticas,
sea, las células beta del páncreas, que son las que generan Insulina. insulina. Entonces, eso, que había mucha menor tolerancia a la glucosa, pero eh, sin embargo, esta insulina permanecía intacta en estos trabajadores de turnos de noche cuando comían por el día. Entonces, digamos que compensa un poco el desastre, el insulto Claro. circadiano, este que comentas tú, ¿no? Claro, al Mm, final es eso, ya que de noche no estás descansando, pues bueno, intenta descansar durante el día o cuando puedas, pero sobre todo eso de noche sí. intentar no comer. Y lo que dices tú, como pasar de puntillas, ¿no? Intentar trabajar, si hay que tomar infusiones o lo que sea, perfecto. Si hubiera que comer algo, yo recomendaría comer cosas pues ricas en grasa o en proteína, Mm, ¿no? Para evitar estos picos de glucosa que no se gestionan bien. mm, Y nada, eso. Y quizás incluso ahora diría que no tomaran ni melatoninas ni cosas así. sí, porque es un poco, es que es meter información ahí que igual el cuerpo al final lo desbarajustas más, ¿eh? Sí. Mm. Lo de los turnos es complicado, la verdad. Pero bueno. Vale, explicamos lo de los cronotipos, porque sacaste algún tema por ahí de Alondra, y entonces explica lo de los cronotipos si quieres. Bueno, controlas tú más. Explica tú. Bueno, a ver, simplemente los cronotipos son como el tipo de persona, cómo va con el ritmo, ¿no? Porque los hay que son como más madrugadores y a las 9 de la noche ya están fundidos y se tienen que ir para la cama, ¿no? Típico que a las 6 de la mañana ya está ya a tope ahí, todo motivado. Pero luego, claro, a las 9 de la noche ya no hay con quién tratar. Estos se consideran los alondras, digamos que van un poco desfasados hacia atrás, ¿no? Hacia atrás o hacia delante, no lo sé. Y el cronotipo matutino. Luego están los búhos, que es el otro extremo, ¿no? El cronotipo vespertino, que son los que, buah, les cuesta muchísimo ir a dormir a la hora que toca, se van a las tantas, 2, 3, 4 de la mañana, luego se despiertan a las 11, 12 y súper super panchos, muy bien, ¿no? Y ese ritmo pues incluso les va bien. Lo que pasa es que yo también diría que me gustaría ver muchos vespertinos de estos búhos corrigiendo un pelín el Yo horario, creo, a ver qué tal irían. yo creo que por muy búho que seas, o sea, quiero decir, yo creo que los desfases de horas van de gente que a las 9 no vale para nada, ¿no? Como dices, claro, si me levanto a las 6 de la mañana, quizás a las 9:30 ni me hables porque ya quiero irme a dormir. Y quizás yo creo que un búho podría tirar más a las 11 12, ¿no? Pero hostia, esto de a la 1 2 3 de la mañana, Hmm, yo creo que ahí hay algo de base o habría que mirar. sí, Porque al final, por mucho que seas, o sea, porque esto al final más o menos es genético, ¿no? Yo creo que igualmente a la 1 2 3 de la mañana estás haciendo funciones, o sea, se deberían de estar haciendo ciertas funciones que no se están haciendo si estás despierto, sí. ¿no? Sí, por eso yo esto lo cojo un poco con pinzas, sobre todo si eres tan desfasado hacia la noche, Mm. porque, claro, yo diría en esas personas, bueno, pues intenta una semana, intenta corregir un poco y adelantar la hora de dormir y a ver cómo tú te levantas, a ver qué sensaciones, porque yo creo que, o sea, hay que ir a rastras con estos horarios, no, no lo sé, yo creo que, bueno, habrá gente o sea, lo que decimos, que hay gente de todos los tipos, ¿no? Pero yo creo que muchas de estas personas que tienen este horario tal es que algo pasa con el sueño probablemente y que si se corrigen ciertas cosas, si se adelanta un poco la hora de irse a dormir y la hora de levantarse, probablemente irían mejor, irían Mm. mejor. Yo Y creo luego que están los... también, perdona que te corte, el sueño está muy viciado. Yo creo que hay como muchas personas, que hemos hablado muchas veces en el podcast, si queréis escuchar, también hicimos un directo, ¿no? De que hay muchas personas que es mi momento de relax, ¿no? A partir de las 11 y tiro porque quiero ver una serie porque es mi momento de desconexión, o aprovecho para trabajar, o aprovecho para hacer deporte. Entonces, en el sueño hay muchas
como Sí, muchas es porque cosas. en la vida de hoy en día que llevamos, pues al final acabas de trabajar a las 1000, no puedes cenar a la hora que toca, tampoco puedes Exacto, a lo mejor tomar la primera comida, como comentábamos antes, en la hora que a lo mejor te entra el hambre y tienes que decir, bueno, salgo de casa desayunado, aunque no tenga mucha hambre, o si no, hasta las 3 de la tarde no como. Eh, claro, no puedes ir siguiendo las señales de estos ritmos. Y por claro. la noche es eso, que al final alargamos el día eh, por nuestro propio disfrute, porque si no, no tenemos otras horas y al final estamos haciendo ahí una cronodisrupción importante, constante y ya digamos que estamos viciados, lo que tú dices, ahí Exacto. viciados. Entonces, al final yo creo que si nos dejaran, ¿no? En plan de, pues a lo mejor te dejan una semana sin tantas interacciones ni tantas cosas, y quizás yo creo que ahí sí que veríamos realmente la gente que tira más a nocturno, la gente que tira más a diurno, ¿no? Pero Claro, con todas las cosas que hay hoy en día es complicado con, también. sí, nos pondríamos en el mundo ideal del ser humano, ¿eh? O en unas vacaciones ahí idílicas, que lo tengas todo, ¿eh? Todo ahí súper bien. A ver cómo irías de ritmo, ¿no? De verdad. Exacto. Pues bien, y luego eso, queda el otro cronotipo que es el de colibrí, Ujú. creo que lo llaman colibrí, y es el intermedio, un poquitín el intermedio, que, bueno, yo había leído que el 40% de las personas eran alondras, algún porcentaje menor los búhos y luego casi todo el mundo estaba un poco más en colibrí, que bueno, yo creo que es lo más normal hoy en día, los colibríes creo, no lo sé, a lo mejor me equivoco. Pero bueno, yo creo que es muy habitual los colibris. O quizás es Eh, eso, ¿no? Que las vidas que llevamos te llevan ahí. sí. Es que yo creo que sí, es que es lo que tú dices, es como cuando, ay, no sé, había un estudio de unos que hacían con un grupo de personas que los llevaban a la naturaleza y los hacían allí estar. ¿Cómo era? Ay, no me acuerdo, a ver si lo engancho. Era algo así como que los llevaban a la naturaleza y hacían y no les daban el reloj tal y resulta que se sincronizaban súper bien con la luz, la oscuridad, iban súper bien de ritmo sin el reloj. Ay, tengo que buscar ese artículo. Hombre, Está eso es guay. interesante porque al final es eso, ¿no? Realmente, cuando uno no tiene reloj, que hoy en día parece que es como lo único que nos... Es que en verdad es eso, estamos atados al reloj, ¿no? Parece que sea lo único que nos dice que tenemos que Sí. hacer, ¿no? En cada momento. Claro, Es cuando que es yo muy bueno pienso... porque tenemos perdona que te acordé, porque No, no. tenemos un reloj central que nos marca la hora súper perfecto, que si estuviésemos conectados con nosotros mismos y con el ambiente que nos rodea, iríamos en hora punta, pero a tope, y resulta que tenemos otro invento de reloj que nos hace ir súper descoordinados con nuestro reloj biológico, y eso es brutal. Vaya. Pero bueno, acabaremos diciendo, que espero que nos dé tiempo, lo de cómo recuperar nuestros biorritmos, que son Sí. cosas súper sencillas, pero a la vez en este mundo de hoy en día muy difíciles. Pero bueno, luego hablamos. ¿Qué más queríamos comentar? Lo de los ¿Qué más? cronotipos. Ah, bueno, Eh, lo del lo del envejecimiento, envejecimiento. coméntalo tú, Claudia, que No, bueno, al final que también se creía, ¿no? Que con el envejecimiento empeoraban, ¿no? Todos estos relojes biológicos, como que todo empezaba a fallar. Pero realmente cada vez más se está viendo que el envejecimiento tiene que ver con que nuestro cuerpo empieza a no saber gestionar bien todos esos desechos o todas esas, como la oxidación, ¿no? Que se genera. mm, Y ciertamente los relojes están como intactos, pero es eso, que yo que el creo que, organismo se tiene que ocupar más de reparar todos los daños que se van generando derivados del envejecimiento, más que porque el reloj no funcione, ¿no? Sino que exacto, digamos que ahí descoordina un poco por culpa de que se dedica más tiempo a eso que a otras funciones, ¿no? yo lo que, por ejemplo, he oído mucho que ahora se está estudiando, porque el envejecimiento me parece en investigaciones súper top, ¿no?
el hecho de que la limpieza celular, ¿no? Todos los sistemas de limpieza como que empiezan a no dar abasto, ¿no? de eso, porque se genera demasiada oxidación, se generan demasiados desechos, ¿no? Y por eso en verdad vamos envejeciendo, pero realmente las funciones, eh, claro, si hemos tenido una vida más o menos saludable, ¿no? Porque si tenemos un Ujú. metabolismo pocho, el sistema inmunitario está muy alterado, ¿no? Entonces las funciones quizás ya sí que están un poco más alteradas, pero Ya. realmente si llegas saludable, ¿no? Sí, Es, claro, sí, bueno, es lo mismo de siempre, el envejecer está ahí y las consecuencias pues están ahí, lo que va sucediendo. Lo que pasa que si tú a eso pues le añades, si hay pues daño celular, pues yo le añado pues estos insultos circadianos, una mala alimentación, el no regular mi estrés o mis emociones y muchas cosas que se van sumando ahí. Entonces al final pues llenas el vaso de cosas y al final se gestiona todo mucho peor y lo acabas sufriendo más la persona, ¿no? exacto. Bueno, de Hmm. hecho, yo creo que todo el mundo conocemos gente más mayor que dices, joder, macho, me gustaría a mí estar así a la edad que tengo, ¿no? Y Sí. gente joven que los ves y dices, joder, pues que no le pase nada, porque, y al final es un poco también el Ya, envejecimiento, yo creo que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Es eso, el no moverte. Esto he leído post incluso de que no nos hacemos viejos, no, no nos dejamos de mover por hacernos viejos, sino que nos hacemos viejos por dejarnos de mover, ¿no? Realmente ya. ves gente mayor, que esto yo sobre todo cuando iba al gimnasio los veías, ¿no? Gente mayor con 60 y pico, 70 y pico, que llevan toda la vida haciendo ejercicio y los veías y decías, madre mía, pero qué masa muscular el tío aquí levantando. Y, y luego ves personas con 40 o 30 y pocos, ¿no? Que dices, hostia, qué salud a nivel de muscular y eso, ojo, que no puedas levantar según qué cosas, o hablamos de la población en general, ¿eh? Que luego cada uno pues, puede tener sus patologías o lo que sea, ¿no? Pero que realmente lo que hagas durante tu vida te va a Ya, determinar mucho cómo llegues a la vejez. sí. Y mira que ahora, pues los abuelos de hoy en día, quieras o no, tuvieron una vida súper activa. Pero ahora mismo nuestra generación y las que vienen por debajo, con este sedentarismo brutal que tenemos, ¿qué envejecer nos esperará? O sea, ya se verá, ya se verá. Si no, Pastillas para todos. la polipíldora. Exacto. Si queréis saber de la polipíldora, escuchar el podcast El del episodio, sueño ¿cuál o era? el de El de ejercicio. movimiento, el 4, ¿no? El de ejercicio, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Que estaba Pues mirando por aquí algo que también me parecía interesante comentar para que no nos quede en el tintero, que es lo de la restricción de sueño. Si yo no duermo las horas que me tocan, porque eh, eso, que primero, que no hablamos de dormir, que no es lo mismo dormir 7 horas o 6 horas desde imagínate, 6 horas desde las 2 de la mañana a las 8 que dormir 6 horas desde las 10 a las 4. La verdad que aunque sean solo 6 horas no es lo mismo. no. Bueno, que hay gente que con 6 horas tira hoy. Pero bueno, lo normal sería pues 7 horas y media, una cosa así, ¿no? Una media así sería buena. Pero bueno, cuando por ejemplo yo pues intento alargar mi día al máximo, me veo esa serie por la noche, tú imagínate, me voy a las 12 a la 1 a la cama, el despertador me está sonando ya a las 7, ahora sí, ojo, en plan, otro día más, luego cojo el coche, uy, el sol, me pongo gafas de sol, por el poco trayecto que hay hasta el trabajo, yo qué sé, cosas así. Bueno, en conclusión, esto era para hablar de la restricción de sueño. Cuando yo duermo poco, las hormonas que están relacionadas con la saciedad y el apetito se desregulan. Es decir, la grelina, que es la hormona que me abre el apetito, sube y la leptina, que es la hormona de la saciedad, baja. Entonces, restricción de sueño me hace tener más hambre y querer comer más. Por lo tanto, más problemas a nivel metabólico, obesidad y todo esto. Hay más Y luego, ansiedad también. Hay más ansiedad, ¿no? Porque no está esta regulación de cómo y ya está. También se ha visto que hay menos capacidad de como de gestionar, ¿no? Y de ser racionales, somos más ansiosos, tendemos a compras más compulsivas, comemos y buscamos azúcar, o sea, cosas más refinados, sí, ¿no? Procesados. Entonces,
también la gente que va a turnos o gente como comentabas tú, ¿no? Incluso hay personas que no saben que tienen una restricción de sueño, ¿no? Pues que sepáis que todo esto también tiene que ver. Sí, 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 sí. Y luego, bueno, te había cortado. Pero bueno, si te parece, vamos haciendo un poco los tips Sí. de lo que, porque creo que más o menos hablamos de todo, pues vamos a los tips. Espera, que me los pongo aquí para no olvidarme de ninguno. Bueno, Y solo comentar que al final, obviamente, tiene sentido que, igual que no es lo mismo comer a las 11 de la mañana que a las 11 de la noche, no es lo mismo hacer ejercicio a las 11 de la mañana que a las 11 de la noche, ¿no? Pues dormir, obviamente, tampoco es lo mismo dormir, porque hay personas que dicen, sí, duermo tantas horas, ¿no? Pero como comentabas tú, quizás de 3 de la mañana a 10 de la mañana, por mucho que sean las horas que tocan, o bueno, la sí, gente que va, que yo qué sé, o si has salido de fiesta, por mucho que sí. duermas durante el día, no te levantas igual, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y luego, otro factor que influye mucho en el dormir es la temperatura exterior. ¿Mm? Porque eso Es también verdad. es lo que comentaba antes, es otro regulador de los relojes periféricos. Y la temperatura exterior, digamos que la temperatura entre el día y la noche tiene que variar para que el cuerpo también se entere que es de noche, porque baja la temperatura, ¿no? Por eso en verano que no baja, cuando hace estas olas de calor que no baja la temperatura, no podemos dormir, porque el cuerpo necesita enfriarse para poder llegar a conciliar bien el sueño, ¿no? En estos casos del verano no ocurre así y nos cuesta mucho dormir. Entonces, lo bueno es, en invierno, ¿qué pasa? Que también tenemos las calefacciones y tenemos todo el día como, estamos todo el día en un confort térmico y no hay tampoco gran variación, bueno, no sé que salgamos a la calle y tal, pero bueno, lo ideal sería que nuestra habitación estuviese fresca también, es otro tip para ayudarnos a dormir y que poder tener el biorritmo adecuado y dormir bien, ¿no? Al Vale. final yo creo que los hemos ido comentando, ¿no? Por ejemplo, pues el hecho de evitar comer por la noche, ¿no? Y comer Sí, durante las horas del día. Como bien comentabas ahora, la temperatura es súper importante. Es que yo creo que sí, esto todo el mundo lo sabe, pero al final luego en invierno a veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? Yo creo, bueno, sí. a mí a veces me pasa que me despierto ahí con todas las mantas que me he ido a dormir y digo, ¡boh! ¡Qué calor, tío! He sudado un mogollón, ¿no? Cuesta mucho dormir con el calor, o sea, que eso Sí, también sería otro temazo, ¿no? El confort térmico al final. Estamos como siempre tan confortables, tan claro. estancos, ¿no? Claro, que eso es, bueno, eso es otra cosa de lo de autofagia y bueno, estas cosas, ¿no? También la Ujú. hormesis es otro concepto que ya podemos hablar en otro momento. Sí. Pero bueno, cuidado con falta de luz natural durante el día, cuidado con no exponerse a la luz natural en los primeros momentos del día, que son los más importantes para generar el pico de cortisol y que vaya bien durante el día. Cuidado de exponernos a las pantallas por la noche porque hacen disrupción y no hace que generemos la melatonina por la noche. Entonces eso es súper, súper importante. ¿Qué podemos hacer en casa, Claudia, para intentar no tener tanta luz como yo ahora, que estoy aquí enfocada a tope? Ahora sí que estoy yo con el cortisol por las nubes a las 9 de la noche, pero bueno. ¿A qué te refieres? ¿De qué podemos hacer para no estar tan expuestos? O sea, Sí, lo que comentabas del fuego, pero claro, en casa no vamos a montar una fogata. Bueno, la gente que tiene bueno, chimenea es un lujo, ¿no? esto, quien no lo sepa, en Netflix hay un canal que es solo de fuego. O sea, todo el rato es fuego. Ah, Te enseñan sí. la pantalla Ah, pues yo y eso no lo todo el rato es sabía. fuego. Sí. Pensé que Entonces, te lo ponías en el YouTube o algo de fondo. también, Ah, también. vale, O sea, vale. al final yo siempre les digo a los pacientes, pues yo qué sé, si pueden utilizar ese tiempo en vez de para estar en la tele enganchado, pues puedes leer. Yo siempre digo, pues yo qué sé, estar con la familia, Sí, no puedes que hablar. las luces Entonces, estas LED de casa, intentar pues eliminarlas y poner luces de color cálido, de color indirecto. Luego los más pro, los más de pro, color. friki, malos como quieras, incluso usan gafas que bloquean la luz azul para Como las estar mías. por casa, eso. Y luego otro tip es
ya son las luces estas rojas, rojas. ¿vale? De tonos rojos, porque también es muy importante la exposición, o sea, tanto la exposición en las primeras horas de luz, estar en el exterior es muy importante, que eso, bueno, es difícil encontrarlo o sea, poder lograrlo, pero bueno, por lo menos que cuando me levante me dé algo de la luz que haya en ese momento. Y luego también exponerse a la luz de espectro de las últimas horas del día ayuda a segregar también melatonina, el ver como el atardecer, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos en casa tener una luz de esa tonalidad rojiza también ayuda a no desregular el biorritmo. Pero bueno, eso ya sería pues comprar las especiales que cambien de color, estas Sí, cosas, ¿no? pero bueno, si no simplemente eso, que sean más amarillas en vez de tan blancas, ¿no? Exacto. Sí, más las Y que había antes, ¿eh? No ahora los LEDs esto tan blancos. exacto. Y poner luces indirectas, intentar solo poner una, intentar ir más que nada en oscuridad en casa. Y por la mañana, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Eso, pues intentar estar cerca de la ventana si nos tomamos por la mañana un té, una infusión, el café en casa o el desayuno. Sí, yo siempre digo eso, si se puede, obviamente creo que lo súper ideal sería pues levantarse, ¿no? Y si puedes hacer incluso algo de ejercicio, ir a caminar o lo que sea, y ya si te da la Ir luz, al trabajo caminando si hay posibilidad, en y además bici o... pues te mueves, pues genial. Pero si no, como dices tú, pues oye, los 10 minutos del café o lo que sea con la luz que te dé, o si trabajas en una oficina o en un sitio que hay muy poca luz, pues si puedes el trayecto del coche a la oficina o lo que sea, pues que te dé un poco de luz, o intentar en los descansos no quedarse dentro, sino que salir fuera también, ¿no? Sí, Que te vaya tocando el sol, también te puedes hacer el café caminando o lo que sea, o el ya. té o... Luego, si trabajas en un sitio muy oscuro, están las luces estas de luminoterapia, que son como También. pantallas tipo tablet, que te la puedes poner al lado de eso, del ordenador o de donde estés trabajando y que te dé un poco de intensidad, sobre todo cuando te da un poco de bajoncito, de bajón en la mañana, ¿no? Pues enchufarte la luz, hombre, mejor que nada, ¿no? No sería lo ideal, Exacto, pero sí, esto sí, se sí. utiliza mucho en los países nórdicos para el trastorno afectivo estacional, ¿no? Que bueno, cuando se meten en el otoño-invierno, que hay tanta oscuridad y tal, pues lo usan mucho ahí. Y bueno, y en el móvil, o si no nos queda más remedio que trabajar con el ordenador por la noche, ¿no? O con una tablet o con el móvil, pues intentar ponerle un filtro Ujú. de luz azul para que por lo menos no sea tan intenso lo que recibamos y no haya tanta luz azul. Exacto. Y es que además la luz azul está también relacionada con el envejecimiento incluso cutáneo, ¿no? Que te esté dando esas luces, el daño, el estrés oxidativo. ¿Qué más podemos decir? Bueno, que en la habitación cuando durmamos, pues intentar que haya oscuridad total, ¿no? Que no se meta luz de, yo qué sé, por las rendijas de la persiana o O algún punto de pantallas luz. incluso, ¿no? O pantallas, claro, dormir con la... Claro, hay gente que le relaja, que duerme con la tele puesta, pero no, Eso no también, sería lo ideal. también hablábamos, porque yo, por ejemplo, a mí me gusta, o sea, no es que me guste, es que, no sé, me ayuda a dormir. Entonces, hay veces que por eso hablábamos, ¿no? De que cada caso personal que hay que verlo, porque hay personas que quizás el beneficio del relax que le da quizás el dormirse con la tele o lo que sea, es mejor, ¿no? Que el estar Ya, completamente a oscuras y que te genera ese, a mí me pasa, ¿no? El estar completamente a oscuras es como, no sé, no me claro. gusta, ¿no? Entonces, a lo mejor como que te alteras un poco más, ¿no? Entonces, claro, cada caso hay que verlo, pero obviamente si nos Sí, ponemos a hablar de biología, lo más oscuro posible por el tema que hablamos, ¿no? De que no haya ese, de que no haya sí, esa excitación o que se detecte en esa luz y que el cerebro diga, uy, es de día. sí, 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 sí. Sí, yo creo que más o menos fuimos diciéndolo todo. Bueno, lo de la ingesta, eso. Que es muy importante. Lo de la alimentación en la ventana de luz es muy importante. O sea, eso Mm, es crucial, tanto para regular los biorritmos como a nivel de salud metabólica. Evitar obesidad, diabetes, problemas de gestión del colesterol y todo esto.
Mm. Y yo creo que más o menos así está todo dicho. Que bueno, como detalles a lo mejor decir que bueno, que por ejemplo a niveles hormonales por la mañana tenemos niveles bajos de glucosa, ¿no? Eh, Hay pico de cortisol por la mañana, pico de testosterona también, el pico ese de glucosa que viene por la tarde. Es ¿Qué que me más? Al río porque lo mediodía. del pico de testosterona me pareció muy interesante cuando nos contaban, ¿no? Lo del ciclo menstrual, de que, bueno, de que a veces nos hablan de cuándo es el mejor momento del día para tener sexo, ¿no? Que obviamente a medida de que baja la luz solar, ¿no? Y ya no hay que hacer digestiones, etc, etc, toma protagonismo, ¿no? El sistema inmunitario, que por eso, por las noches, es cuando sube la Sí, fiebre, ¿no? Entonces, exacto. cuando sube el cortisol por la mañana, que en teoría es que inhibe, ¿no? El sistema inmunitario y hay como más inmunotolerancia y hay ese pico de testosterona, no es como el momento ideal para la fecundación y me parecía, digo, ¿qué nivel Claro. de sincronización puede llegar a tener? ¿Qué perfección, ¿no? Del organismo, la biología es espectacular. Sí, sí. Que, o sea, que es mejor por la mañana que por la noche a nivel de cronobiología. O sea, claro, porque hablaban de eso, ¿no? De que cuando hay ese pico de cortisol, ¿no? Que te Sí, sí, sí. despiertas y el sistema inmunitario está como más tenue, ¿no? Y el hombre pues tiene ese pico de testosterona, pues es como el momento ideal de la fecundación, ¿no? Pero bueno, luego cada uno también tendrá Sí, que, su su- rutina. igual que la cronobiología, también habrá cada uno que le apetezca a cierta hora. Eso cada uno. Exactamente. O sea, Bueno, que igual Claudia, pues yo también es creo un que poco como se pueda, ¿no? Con los como se horarios que pueda. hay. Pues bueno, Claudia, con este último tip creo que ya nos podemos despedir, ¿no? Que ya vamos bien de tiempo. Sí, Y nada, pues si tenéis alguna duda, cuando colguemos el directo nos podéis hacer allí las preguntas y os respondemos a las dudas que tengáis. Pero bueno, espero que haya quedado todo claro. Podéis también escuchar el episodio 5 de Biorritmos de Ancestral Podcast y tenéis en la web clínicaancestral.com también el artículo relacionado. Así que nada, pues Claudia, pues muchas hasta otro gracias. directo. Gracias a Bueno, vosotros. encantada. Un Un besín. beso. Chao, Chao. chao.